Buenas tardes a todos y todas. Damos inicio al reporte sobre la situación epidemiológica de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Y en esta oportunidad nos acompaña el ministro de Sellegó, ministro Belolio. Muchas gracias por estar presente. Y también nuestro subsecretario de Redes del Ministerio de Salud. En primer lugar, le daré la palabra al subsecretario de Redes para que nos informe sobre la situación hospitalaria en Chile al día de hoy. Muchas gracias, ministra. Muy buenas tardes. Ya transcurrió un mes y 13 días desde que se confirmó el primer caso de la variante Ómicron en Chile. Se recuerdan en la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso. Según la información entregada, ese caso correspondió a un extranjero residente en el país que ingresó a Chile el día 25 de noviembre del año pasado, el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud reportó el primer caso de Ómicron en el mundo. Desde hace un par de semanas, el número de casos de pacientes confirmados con COVID-19 ha aumentado en forma muy significativa, sobrepasando los 9.000 casos en los últimos días. Este aumento explosivo en el número de casos detectados resulta como consecuencia de la diseminación comunitaria de la variante Ómicron. Si graficamos este aumento del número de casos confirmados como promedio móvil, o sea, como promedio de la última semana, podemos observar que el número de casos confirmados sobrepasa el promedio registrado en la segunda ola entre los meses de marzo y junio del año pasado. Este aumento se ha observado a partir del 27 de diciembre, cuando se registraron 1.169 casos promedio, aumentando en un 530% a los 7.425 promedio casos actuales. La experiencia internacional nos ha mostrado que esta variante tiene un comportamiento diferente a las variantes anteriores. Como ustedes saben, es mucho más contagiosa, pero aparentemente ocasiona menos cuadros graves que requieren hospitalización en unidades de cuidados intensivos. Este distinto comportamiento queda reflejado al observar el número de pacientes que ingresan diariamente a nuestras unidades de cuidados intensivos, el cual se ha mantenido estable y con una leve tendencia a la baja en los últimos 14 días. La semana pasada, en promedio, teníamos 16 nuevos pacientes que ingresaban diariamente a una cama crítica, totalizando 113 pacientes en el país. Esto es 15 menos que la semana anterior. Esta situación de mayor número de contagios, pero de estabilización en el número de pacientes hospitalizados en UCI, se ha observado tanto a nivel país como en la mayor parte de las regiones, incluida la región metropolitana. Aquí, en este gráfico, podemos observar cómo en línea roja se ve el número de nuevos casos de pacientes Ómicron, y en la línea de abajo los pequeños cuadraditos muestran el número de pacientes hospitalizados. Y como vemos, tanto a nivel nacional como en la región metropolitana hay incluso una pequeña tendencia a la baja. En otras regiones del país, incluidas aquellas con mayor incidencia, como la región de Arica, de Valparaíso y de Magallanes, el comportamiento ha sido enteramente similar. La única que ha tenido un comportamiento un poquito distinto ha sido Antofagasta, en donde el aumento de contagios se ha asociado, en este caso, a un leve aumento de casos, que ha sido de solo 9 en las últimas 2 semanas. Tal como lo hemos señalado en ocasiones anteriores, desde hace semanas nos hemos venido preparando para dar respuesta a este aumento del número de contagios. En la actualidad, el sistema integrado público-privado cuenta con 2.100 camas UCI habilitadas, de las cuales 1.788 se encuentran ocupadas, representando un 85% de ocupación a nivel nacional. De estas, aproximadamente 1.800 camas que hoy día están siendo ocupadas, 417 corresponden a pacientes con COVID-19, y esto representa solo un 23% del total de hospitalizados, situación muy distinta a la que veíamos en mayo o junio del año pasado. En cuanto a la ocupación de la red integrada público-privada, hoy contamos con 312 camas críticas disponibles para todos los pacientes que pudieran necesitarlo, en cualquier parte del país, habiendo habilitado más de 160 camas en la última semana.
Queremos insistir en el beneficio de la vacunación. La siguiente tabla que hemos mostrado en otras ocasiones muestra que la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave y de requerir una cama UCI varía significativamente según el esquema de vacunación que tengamos. En la semana del 6 al 12 de enero, del 1.213.000 personas que no tenían un esquema de vacunación, 50 ingresaron a una cama crítica. Esto representa número de ingresos partido por número de personas que no están vacunadas, 4,12 personas por cada 100.000 habitantes no vacunados. Muy distinto es el escenario para los 3.600.000 personas que tienen su esquema de vacunación completo, es decir, primera, segunda dosis y 14 días, ya que en estos más de 3 millones de personas solo ingresaron 27 a una cama UCI. Esto representa 0,75 personas por cada 100.000, lo que equivale aproximadamente a 5,5 veces menos que los no vacunados. Finalmente, de los más de 10 millones de personas mayores de 18 años que al día 12 de enero se encontraban con su dosis de refuerzo, más 14 días, el riesgo disminuye aún más, ya que solo 17 ingresaron a una cama crítica. Es decir, 0,16 personas por cada 100.000, disminuyendo casi 30 veces el riesgo de hospitalización. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, subsecretario. Y a continuación le doy la palabra a nuestro ministro de Seguigov, señor Belolio. Muchas gracias, ministra. Muy buenas tardes. Estamos a poco de cumplir 2 años enfrentando la pandemia del coronavirus en el mundo completo. Y para todos han sido tiempos duros, difíciles y también tristes. Los sistemas de salud y el personal médico han sido exigidos tremendamente, pero han demostrado una entrega y una capacidad muy valiosa. En estos largos meses hemos ido aprendiendo y acumulando experiencia epidemiológica, lo que ha permitido enfrentar las distintas variantes con mayor efectividad que en otros países. El plan paso a paso, la responsabilidad individual y familiar de millones de compatriotas y obviamente el Plan Nacional de Vacunación, con casi 12 millones de personas vacunadas con su esquema completo y la dosis de refuerzo que, como acaba de mostrar el subsecretario, significa muchas mayor veces de mejora para no tener que entrar a un hospital. Esto nos ha permitido afrontar con mayor éxito las distintas cepas que han ido surgiendo, y en este caso Omicron, cuyo primer caso, como ya decía el subsecretario, se reportó en Sudáfrica a fines de noviembre, pero hoy día es global. Con esta nueva variante, los casos han incrementado de manera importante en todo el mundo porque es más contagiosa, pero queremos enfatizar también de manera responsable, primero que tenemos que seguir cuidándonos y vacunándonos, y que este aumento no ha significado un alza de fallecidos o de personas hospitalizadas por síntomas graves proporcional en comparación con las variantes anteriores, como recién mostraba también el subsecretario. Y quienes tienen la mayor probabilidad de agravarse, como mostraba él, son las personas que no están vacunadas. Así que háganlo. Hagamos un llamado a que esas personas que no lo han hecho, que vayan a vacunarse, y aquellos que están rezagados también. Y por esto anterior es que el número de casos diarios, a diferencia de otras etapas de la pandemia, ya no es el único indicador a observar como el más relevante. Por cierto, que todos queremos tener el menor número posible, pero para eso tenemos que seguir con lo fundamental. Estar vacunados, ocupar mascarilla, lavarnos las manos con frecuencia, usar alcohol gel, respetar los aforos y la distancia física. El virus no se ha ido y es responsabilidad de todos y todas el cuidarnos para que podamos mantener este reencuentro físico que hemos tenido, así como las demás libertades que habíamos ido recuperando. Como gobierno, reforzaremos siempre la comunicación de riesgo para que cada persona que esté en Chile o que viaje a Chile conozca las medidas de autocuidado y los pasos que debe cumplir y seguir pensando siempre en que si yo me cuido, estoy cuidando a otros, sobre todo a las personas que más quiero. El Ministerio de Salud, encabezado por el ministro París, hoy día la ministra subrogante Valenzuela y el subsecretario Uñac, van a seguir liderando el plan de acción y estrategia preventiva, fortaleciendo la red integrada de servicios de urgencia público-privada, reforzando la fiscalización del plan paso a paso y el plan Fronteras Protegidas, los planes de búsqueda activa de casos en puntos estratégicos y también la estrategia de aislamiento que ha sido fundamental con la disponibilidad de residencias sanitarias gratuitas para personas que no pueden lograr el aislamiento correcto en sus domicilios. Algunas de estas medidas y nuevas vienen implementándose a lo largo de la pandemia con recomendaciones del Consejo Asesor COVID y otras recogen las experiencias eficaces en Canadá, Estados Unidos, Israel y países de Europa como Alemania y España que han funcionado de manera positiva. Necesitamos que las personas que están rezagadas, como decíamos antes, con su plan de vacunación actúen.
No lo hagan solamente por tener el pase de movilidad, háganlo por ustedes. Háganlo por prevenir enfermarse. No esperen a estar contagiados para lamentarlo. Vacúnate por tu vida y la vida de los demás. Contribuyamos a sumar un clima de responsabilidad y no de alarmismo, sobre todo al comparar el escenario presente de la pandemia y el aumento de casos Omicron con el número de personas vacunadas que tiene Chile y otros indicadores relevantes como el total de quienes son hospitalizados. Si sumamos fuerzas entre todos, podremos multiplicar el mensaje de responsabilidad y comunicación de riesgo a la mayor cantidad de personas posible, porque la pandemia está lejos de terminar. Necesitamos seguir cuidándonos y no aflojar en las medidas sanitarias. Por todo lo dicho anterior, es que se han tomado una serie de decisiones que se ajustan a la realidad actual y que va a presentar la ministra María Teresa Valenzuela. Ministra. Muchas gracias, ministro. Bueno, me corresponde informar cambios que vamos a realizar al plan habitual de manejo de la pandemia. Esto solamente enfocado al problema que hoy vivimos, que es la presencia de Omicron. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud al 11 de enero, a nivel mundial la variante Omicron durante la primera semana de enero ha causado un incremento de casos estimados en 55%. Sin embargo, este incremento no ha repercutido hasta hoy en un incremento de muertes. Los nuevos casos reportados en el mundo están por sobre los 15 millones y sobre 43.000 nuevas muertes. Todas las regiones del mundo han reportado un aumento en la incidencia de casos semanales. Sudeste de Asia ha reportado un incremento de 418% de casos. Pacífico Occidental, un incremento de 122%. La región de Mediterráneo Oriental, un incremento de 86%. La región de América, un incremento de 78%. Europa, un 31%. Esta nueva variante Omicron ha demostrado ser muchísimo más contagiosa, ha sido capaz de desplazar a la variante Delta. En Reino Unido se ha determinado que es 3.2 veces más fácil de diseminarse en contactos domiciliarios comparados con Delta. Pero han señalado que el cuadro clínico es leve, moderado y de resolución más rápida. Los síntomas se inician entre 1 y 3 días desde la transmisión, más rápido comparado con Delta, y la duración del cuadro clínico es variable, alrededor de 3 a 5 días. Estudios realizados en Europa, Sudáfrica y también en Estados Unidos muestran que hasta ahora una menor tasa de hospitalización y una menor gravedad en las personas vacunadas. La alta transmisibilidad descrita para Omicron que se ha reflejado en nuestro país durante la última semana con un aumento sin precedentes de casos confirmados, llegando a superar el récord de casos diarios desde el inicio de la pandemia, permite anticipar que la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento vigente debe adaptarse para enfrentar esta nueva ola. La alta cobertura de vacunación alcanzada, que indica alta adherencia poblacional a esta medida, nos encuentra mejor preparados para esta nueva ola, especialmente para evitar las formas más graves de la enfermedad. A la fecha, a nivel país, se han administrado un total sobre 45.700.000 dosis de vacunas, lo que se traduce en un 92.5% de que la población cuenta con su esquema de vacunación completo, y se han administrado 11.994.999 dosis de refuerzo, además de haber comenzado con el proceso de vacunación de la cuarta dosis. Considerando los puntos anteriores y la recomendación de expertos nacionales e internacionales, la vigilancia de la dinámica de la pandemia se debe focalizar al menos durante el brote de Omicron, en la necesidad de hospitalizaciones. Para esto dispondremos de una red de salud donde todos quienes lo requieren obtengan una atención médica y fortaleceremos la campaña de vacunación masiva para llegar a la población rezagada. Respecto a las estrategias preventivas, destacamos lo siguiente. Reforzaremos la comunicación de riesgo y continuaremos educando permanentemente sobre las medidas de autocuidado, como el uso de la mascarilla quirúrgica, el distanciamiento físico, la ventilación, el lavado de manos, evitar las aglomeraciones, focalizando intensamente estas medidas en la población más joven y en viajeros.
En las medidas individuales garantizaremos la cobertura al que enferma. Para ello estamos preparando una red de atención robustecida. Fortaleceremos la red integrada de servicios de urgencia público y privada y prolongaremos las jornadas de atención de SAPU y de SAR, como lo ha señalado el subsecretario de Redes. Reforzaremos la vacunación en todos los lugares en que la dosis de refuerzo aún no supera el 85% cobertura, prolongando los horarios de atención de los vacunatorios e identificando zonas de vacíos de cobertura, de modo que el sistema de salud llegue a las personas. Adelantaremos la cuarta dosis para todo el personal de salud, siguiendo el modelo de Israel y de España. Iniciaremos su inoculación este jueves 20 de enero. Mantendremos las medidas en el plan Fronteras Protegidas con un testeo en los pasos fronterizos y cuarentena de 7 días para personas sin vacunación o sin pase de movilidad habilitado. Reforzaremos la fiscalización del plan paso a paso con énfasis en el correcto control del pase de movilidad con control de identidad y escaneo del código QR, además de mayores restricciones en espacios cerrados para personas sin pase de movilidad habilitado. En cuanto a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, se contempla transitar de una trazabilidad universal, donde se investigan los casos positivos con el objetivo de identificar y llamar también a sus contactos estrechos, a una trazabilidad orientada a aislar oportuna y correctamente a todos los casos de coronavirus. En cuanto al testeo, los exámenes de PCR y antígeno seguirán siendo el método para la confirmación de un caso positivo de coronavirus, por lo que se continuará con el fortalecimiento de la estrategia de la búsqueda activa de casos en consultorios, puntos estratégicos disponibles para la comunidad en general, en los LEAM y centros de personas privadas de libertad y en otros brotes epidémicos de especial atención. Las personas que presenten síntomas de coronavirus son consideradas como casos sospechosos, los que deben consultar en el centro de salud más cercano a su domicilio y testearse oportunamente, aislándose hasta obtener el resultado. En cuanto a los casos positivos de coronavirus, la estrategia de aislamiento seguirá siendo el pilar fundamental. Las personas notificadas como caso confirmado de COVID-19 deberán aislarse por 7 días, siendo el día 0 el primer día en el que se presentan los síntomas o desde que se tomó la muestra para la detección de SARS-CoV-2, en caso de los asintomáticos, en este último caso. Para llevar a cabo el aislamiento de los casos positivos, seguirá disponible la oferta de residencias sanitarias gratuitas para las personas enfermas que no puedan realizar un adecuado aislamiento en el domicilio o que requieran un monitoreo especial de síntomas por parte del personal capacitado. También se continuará con el programa de control de aislamiento domiciliario, cuyos fiscalizadores se encargan de garantizar que las personas aisladas se encuentren en el domicilio declarado a la autoridad sanitaria. En cuanto a la trazabilidad de estos casos, la estrategia tendrá un nuevo enfoque de responsabilidad individual y autocuidado centrado en el mensaje: si me enfermo, yo te cuido, que consiste en que la persona deberá dar aviso a su condición de caso confirmado a todas las personas que pueda contactar, con las que ha tenido contacto sin la utilización correcta de la mascarilla desde los 2 días antes del inicio de los síntomas o 2 días antes de la toma de muestra del examen, y deberá indicarles que son personas en alerta COVID. Estas personas en alerta COVID deberán seguir una serie de recomendaciones con el objetivo de cuidarse a ellos mismos, a sus seres queridos y a la comunidad en general, entre ellas. Realizarse un examen de PCR o antígeno al 5.º día de haber estado en contacto con el caso. Si presenta síntomas, debe testearse de inmediato, extremar las medidas de autocuidado, sobre todo el uso correcto de mascarilla quirúrgica, evitar actividades masivas, lugares aglomerados, lugares sin ventilación y preferir el teletrabajo en la medida de lo posible. Además, deberá alertar y proteger a las personas que lo rodean.
Esto debe ser un esfuerzo conjunto entre las políticas públicas enfocadas en la prevención y la responsabilidad individual. Se mantendrá la trazabilidad por parte de la autoridad sanitaria en situaciones específicas enfocadas en poblaciones vulnerables y centros especiales, por ejemplo, los LEAM y centros con personas privadas de libertad. En estas situaciones se va a priorizar la investigación de brotes epidémicos que incluye la identificación de contactos estrechos. También se priorizará brotes en los distintos sectores productivos, con la colaboración de las mutuales de seguridad y situaciones en que el comportamiento de los casos sea distinto al observado, complementado con estudios genómicos, con PCR de mutaciones o con secuenciaciones genómicas completas. Muchas gracias. Y ahora, entonces, por lo tanto, vamos a tener que dar cabida a las preguntas y a los cambios del, a los cambios del paso a paso. Doctor Duñac, usted tiene la palabra. Gracias, María Teresa. A continuación, daremos a conocer, como es habitual, los cambios en el plan paso a paso, los cuales se inician a partir del miércoles 19 de enero a las 5 de la mañana. Avanzan a apertura inicial a partir del miércoles en la región del Biobío, la comuna de Quilaco. En la región de los lagos, comunas de Puerto Montt, Quellón y Castro. Retroceden a transición a partir del sábado a las 5 de la mañana en la región de Tarapacá, las comunas de Pica y Pozo Almonte, además de Alto Hospicio. En la región de Valparaíso, la comuna de Zapallar. Retroceden a preparación a partir del sábado a las 5 de la mañana en la región de Tarapacá, las comunas de Camiña, Huara y Colchane. En la región de Antofagasta, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama y Taltal. En la región de Atacama, Tierra Amarilla y Diego de Almagro. En la región de Coquimbo, las comunas de La Serena, Coquimbo, Salamanca, Vicuña y Los Vilos. En la región de Valparaíso, las comunas de Quintero, Quilpué, Papudo, Olmué, Casablanca, La Ligua, Los Andes y Villa Alemana. En la región del Maule, la comuna de Bichuquén. En la región de Ñuble, Chillán, Bulnes, Copquecura, El Carmen, Yungay y Chillán Viejo. En la región de Biobío, la comuna de Yumbel. En la Araucanía, las comunas de Villarrica, Cunco, Saavedra, Freire, Lonquimay, Victoria, Lautaro y Vilcún. Y en la región de los ríos, Mariquina y Futrono. En la región de Aysén, Coyhaique y Sistres. Y en la región metropolitana, todas las comunas. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, subsecretario. Entonces ahora abrimos la posibilidad de hacer las preguntas que tenga la prensa. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, subsecretario, ministro, extenderle el saludo. Preguntarles por las proyecciones. El doctor Mauricio Canas, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, emite hoy un informe donde habla de que si todo sigue igual, si siguen las tendencias, en 2 semanas más podríamos incluso superar los 43.000 casos nuevos. Los 10.000 casos del presidente Piñera quedarían cortos en este escenario. ¿Cómo proyectan ustedes esta cifra? ¿Podríamos llegar a alcanzar esos 43.000? Y también, ¿cuándo creen que haya ya una caída en la curva? Lo otro que quería preguntarles tiene que ver con las recomendaciones del Consejo Asesor. Ahí usted, ministra, ya comentaba algunas medidas a tomar, pero se echa de menos un poco el tema de reducir los aforos. Actualmente en la fase 4 se permite hasta 1.000 personas en ciertos espacios con el pase de movilidad. ¿Cómo va a ser esa medida? ¿Se van a reducir finalmente los aforos? Y también preguntarle por el pase de movilidad. Se necesita una estricta fiscalización y al parecer eso no ha ocurrido hasta el momento. El simple llamado a fiscalizar no estaría resultando. ¿Qué se está trabajando al respecto? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Son varias, así que por lo tanto hay distintas respuestas.
Respecto de la primera pregunta sobre las proyecciones del doctor Canals, nuestras proyecciones incluyen diversos escenarios y en algunos de ellos se contempla un alto número de casos diarios. No obstante, preferimos no dar cifras porque el grado de incertidumbre es alto, sino más bien detenernos en reforzar todo lo que son las conductas que puedan ayudarnos realmente a poder controlar este gran incremento de casos, ¿no es cierto?, evitar la transmisión de estos casos y así prevenir la gravedad de la enfermedad. Esas mismas proyecciones, en todo caso, nos dan información valiosa, muy valiosa, para preparar diversas estrategias de respuesta a la pandemia, como por ejemplo estimar las necesidades de exámenes, de recursos hospitalarios, que eventualmente se podrían llegar a requerir. Dicho esto, el escenario que usted menciona se podría justificar bajo los parámetros incluidos en este modelo y es una alternativa eventual. Sin embargo, en un contexto en el cual se están tomando nuevas acciones, como ya hemos escuchado, ¿no es cierto?, en este espacio, esperamos que efectivamente poder quebrar un poco la tendencia de este gran ascenso de casos, pero que como ya hemos visto es un problema mundial, es un problema que ya conocemos lo que han vivido los países europeos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, o sea, en América del Norte, entonces también en nuestra propia América Latina. Entonces, por lo tanto, a veces es muy difícil que podamos vivir en una burbuja. Asimismo, el impacto en nuestro programa de vacunación, por ejemplo, que tiene características únicas, tanto por las vacunas usadas como por las altas coberturas que hemos obtenido, ¿no es cierto?, sobre el 90%, lo que también podría tener un impacto positivo que vaya en la línea de poder modificar eventualmente las estimaciones de los peores escenarios. Lo que esperamos tanto en las medidas que estamos anunciando hoy, como por los avances de la vacunación, así como también proteger a nuestro personal de salud de la forma más oportuna y llamando a las personas que intensifiquemos todas las medidas de autocuidado, es que nuestro brote esperamos que sea menos intenso que el observado en otros países. Y resulta respecto del punto de las aglomeraciones, poder disminuir los aforos, bueno, lo estamos viendo y ajustando todo esto en base al paso a paso. Y con eso hemos recibido noticias quizás no muy agradables, ¿no es cierto?, pero que tenemos que ajustarnos a esta realidad. Gracias. Respecto al pase de movilidad, ministra, que daba esa pregunta, si es que se va a hacer algo más que solamente el llamado para que los locatarios lo fiscalicen. Efectivamente, acá el llamado es que haya un control muchísimo más estricto sobre el pase de movilidad, pero también es importante hacer un llamado especial a las personas que asistan a restaurantes, a cines, a pubs, que claramente cada uno de nosotros nos preocupemos de solicitarle a las personas a nuestro ingreso que nos controlen el pase de movilidad y también que certifiquen que se corresponde a mi persona mediante mi cédula de identidad. Entonces, por lo tanto, aquí está todo un llamado, digamos, a fomentar, reforzar todo lo que es la fiscalización, pero como sabemos, necesitamos de la autorresponsabilidad y de la colaboración de toda la ciudadanía y también en especial quienes son los dueños de locales que puedan claramente dar cuenta de que efectivamente están contribuyendo, porque lo que se está haciendo es por toda nuestra población, es por nuestro país. Así que, por lo tanto, llamamos a la colaboración de todos los ciudadanos. ¿Qué tal, ministro, subsecretario? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comité de expertos han reiterado el hecho de poder retomar con urgencia la modalidad de teletrabajo, esto para poder evitar la exposición al virus y también ante el escenario del aumento sustantivo de los casos. ¿El Ministerio de Salud hace parte también de esa recomendación o ese llamado a los empleadores también para poder adoptar esta medida, también haciendo o recordando, como lo fue en algún minuto, en los momentos más críticos de la pandemia? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta y la va a contestar el ministro Belolio. Muchas gracias,
Muchas gracias, ministra. Una sola cosa con respecto a lo de antes, cuando se hablaba sobre los aforos, solo para poner un ejemplo, en eventos con interacción, como podía ser un matrimonio u otro, en fase 4, que era la que estaba en la región metropolitana hoy día y hasta el día miércoles, eran 1000 personas con pase de movilidad y ahora se va a reducir a 200 personas con pase de movilidad. Lo mismo con respecto, por ejemplo, a un estadio, en donde era un 70% del aforo en un estadio, y hoy día va a pasar a 60%, pero si hay venta de alimentos baja a un 40%. Es decir, el mismo plan paso a paso lo que hace es reducir los aforos dada la mayor circulación del virus. Y con respecto al teletrabajo, sin lugar a dudas hay algunos ámbitos en los cuales esto se puede hacer. Y por tanto, si es que es posible de hacer, la recomendación es que lo hagan, que se puedan poner de acuerdo entre el empleador y, por supuesto, el trabajador, de forma de poder reducir la movilidad y, en este caso, reducir entonces la cantidad de contagios. Sabemos, eso sí, que también hay muchísimas otras áreas que no pueden hacer el teletrabajo y ahí entonces hacemos este llamado a reforzar las medidas de autocuidado, que tal como se han repetido acá, es la ventilación, es el uso correcto de la mascarilla, es el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel y, de nuevo, insistir en la vacunación, sobre todo aquellas personas que no están vacunadas. Muchas gracias, ministro. Por favor, la próxima pregunta. Sí, buenas tardes. Es respecto a las personas no vacunadas. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque, por ejemplo, varios expertos dicen que hay que restringirlos aún más. Incluso en otros países le suman más impuestos a estas personas. ¿Qué van a hacer ustedes como Ministerio de Salud en esa materia? Gracias por la pregunta y la va a responder el subsecretario Duñac. Sí, este es un tema que ha sido ampliamente discutido y nosotros venimos discutiéndolo con el Comité Asesor de Vacunas desde hace un largo tiempo. La recomendación en general es, y con la cual nosotros también concordamos, puede continuar con nuestro proceso voluntario. Dado que tenemos altísimas tasas de vacunación, como lo mostraba la ministra hace un rato, sobre el 92,5% de nuestra población tiene el esquema completo. Por otro lado, la cultura de vacunación que existe en nuestro país favorece que este tipo de iniciativas sean definidas como alternativas de tipo voluntaria. La obligatoriedad, en cambio, se suele usar en poblaciones en las cuales no tienen esta cultura. Poblaciones que no, situación, digamos, que no sucede en nuestro país. Nosotros desde muy chiquititos empezamos con nuestros programas obligatorios de vacunación y, por tanto, la tenemos incorporada dentro de nuestro quehacer habitual. En nuestro caso, el pase de movilidad es la forma que tenemos de poder restringir algunas actividades para aquellas personas que no están siendo vacunadas, pero cuando tienen interacción con otras personas, queremos que estas personas evidentemente también actúen como elementos de fiscalización y de control. Existe mucha evidencia, lo mostramos hace un rato a nivel país y también a nivel internacional sobre la efectividad de las vacunas. Y por tanto, nuestro deseo es que esta gente se siga informando de la importancia que tiene el proceso de vacunación y por tanto que se sigan vacunando. No pensamos de ninguna manera que la obligatoriedad en esta materia deba pasar por sobre conceptos de libertad y de solidaridad. Muchas gracias, subsecretario. Y ahora, una próxima pregunta que exista. Autoridades, sí, muy buenas tardes. Queríamos consultar si se puede proyectar a corto o mediano plazo un colapso de los servicios de atención primaria, esto considerando el aumento de contagios y que los síntomas que se presentan con esta variante son más propios de ser atendidos en servicios primarios, consultar también si hay datos ya o cifras al respecto. Muchas gracias. Gracias, y la va a responder el subsecretario Duñac. Sí, bueno, como en situaciones anteriores, como Ministerio de Salud siempre hemos estado planificando posibles escenarios y actuando de manera anticipada. En esta nueva variante ha sido repetir un poco lo que hicimos con variante Delta, también tratar de anticiparnos y ponernos en distintos escenarios atendidas las particularidades que tiene este virus. Y gracias a la experiencia internacional,
hemos podido observar que la evolución de los casos y su comportamiento es afortunadamente distinto. Y eso nos ha permitido diseñar estrategias que nos van a permitir hacer frente a las nuevas exigencias de esta cepa. Es por eso que, como ya lo señalamos, las estrategias deben ir dirigidas fuertemente a la prevención, a través del cuidado personal y a la vacunación. Y paralelamente preparar nosotros todos los niveles de atención de nuestra red asistencial, tanto primario como secundario y terciario. En este contexto lo hemos dicho anteriormente, pero estamos fortaleciendo las estrategias implementadas en la atención primaria de salud, como por ejemplo aquellas de entregar recursos a través de programas de reforzamiento, de contratación de personal para la atención primaria, reforzar las estrategias de atención domiciliaria. Vamos a hacer extensión de los horarios de los servicios de urgencia de la atención primaria, también como los SAR, los servicios de alta resolutividad. Vamos a separar las atenciones de las personas con patología respiratoria de aquellas sin patología respiratoria y también implementar nuevamente las unidades de observación prolongada asociadas a la atención primaria. Y vamos a reactivar la red integrada de urgencia que nos ha permitido trasladar en aquellos casos más graves desde la atención primaria hacia los hospitales. De modo tal de que todas estas medidas nos permitan hacer frente de manera adecuada, una vez más, a la demanda que nos está imponiendo esta nueva variable. Pero antes de terminar, me gustaría recordar que las unidades de emergencia hospitalaria son para las situaciones que tengan peligro evidente e inminente de vida de las personas. ¿Y esto por qué? Porque si cualquier persona por cualquier síntoma va a consultar al servicio de urgencia, va a terminar atochando en nuestro servicio de urgencia. Es por eso que para aquellas patologías que no son de una extrema gravedad, por favor, no acudan a los servicios de urgencia, sino que traten de resolver su atención en los más cerca de su domicilio, en la atención primaria. Para eso, como digo, hemos tratado de reforzar estos servicios, hemos tratado de resolver, de ampliar los horarios, de modo tal de que ustedes se puedan atender en forma más cómoda cerca de su domicilio y probablemente también con menor tiempo de espera. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, y con esto damos terminada esta jornada de hoy, con varias noticias y con la colaboración de todos ustedes, los periodistas, que nos contribuirán a educar a nuestra población, a entregar información sobre todos estos cambios. Muchas gracias.